Muchas gracias, Patricia. Antes que, antes que podamos comenzar, agradecemos mucho el tiempo de todos. También le agradecemos a Patricia Godínez que pues nos brinda toda esta perspectiva. La verdad, considero que una de las mejores ponencias que también tuvimos en el Congreso CLIC del año pasado, que pues ahorita vamos a alcanzar a poder discutir un poco más. Vamos a dar una breve introducción a Patricia Godínez. Ella es gerente operacional en Montreal Infraestructura FS, arquitecta de formación y estratega de proyectos con más de 8 años de experiencia en construcción industrial, minería y edificación vertical. Patricia ha consolidado su carrera impulsando la implementación de la filosofía Lean en entornos complejos y de alta exigencia. Su trabajo se ha distinguido por transformar culturas organizacionales completas, reduciendo la rotación de personal de manera histórica y logrando la integración plena de equipos multidisciplinarios. Actualmente lidera la gerencia de operaciones en Montreal Infraestructura FS, donde ha diseñado y ejecutado proyectos de gran escala en el sector minero e hidráulico en México. Y más recientemente ha encabezado la apertura y estructuración de la nueva oficina en Panamá en 2025, guiando su arranque de operaciones bajo la premisa de que Lean no solamente se aplica en obras, sino también en todos los grados y niveles de la empresa. Ponente invitada en congresos y talleres especializados, Patricia comparte su experiencia sobre la implementación Lean en entornos difíciles, así como sobre la gestión estratégica de proyectos, liderazgo colaborativo y transformación cultural en las organizaciones. Muchísimas gracias por acompañarnos, muchísimas gracias, Patricia, y adelante con la ponencia. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Me voy a arrancar. Esta es una conversación para ahondar un poquito sobre lo que hablamos en el click, para darnos un poquito más de pausa en un par de temas y para los que no estuvieron con nosotros en el click, ponernos al día más o menos en qué fue lo que platicamos por allá. Hay un comentario constante después de esta ponencia en el último congreso, donde he tenido varios encuentros y varias mesas de conversación con algunos equipos de construcción que me preguntan casi todos por dónde se empieza o por dónde arrancamos o qué es lo primero que hay que revisar. Entonces, la conversación de hoy va dirigida a algo a lo que yo llamo el paso cero, que es antes de empezar a diseñar una implementación, antes de empezar a querer tomar decisiones y querer pegar post-its. Bueno, este es el paso cero. Esto es lo que propongo como un paso antes de iniciar a querer cambiar cosas dentro de la estructura. Cualquier cosa, cualquier situación, los que ya estuvieron conmigo en el click saben que suelo irme como hilo de media, entonces si algo no está quedando, si algo no hace sentido, si algo se siente incómodo, me lo dejan saber. ¿Ok? Bien. Muy bien. Recordemos que platicábamos acerca que la obra no necesariamente lo es todo si queremos hablar de entornos difíciles. La obra se ve afectada por su entorno. Si nosotros queremos un entorno difícil, se prepara viendo la obra como el todo del proyecto. Aquí vamos a hacer una distinción entre lo que es obra y lo que es proyecto. Recordemos que la obra es parte de un proyecto, donde la obra tiene inicio y final dentro de un proyecto con un inicio y un final a su vez. La obra forma parte de un proyecto, ¿sí? Y parte de ese proyecto, que es pegar tabiques, mover tierras, hacer edificios y demás, nosotros estamos partiendo de varias cosas que van apuntando hacia que esa ejecución genere un entorno más o menos difícil. Aquí les puse un montón de ejemplos de lo que corresponde a un proyecto, ¿sí? Por ejemplo, desde la invitación, nosotros estaríamos arrancando un proyecto y prácticamente toda la lista de cosas que vienen aquí, en ninguna de estas estoy hablando como tal de la ejecución del proyecto. ¿Me van siguiendo en esta idea? El proyecto implica muchas más otras cosas que solamente la ejecución de la obra. Casi siempre usamos de manera indistinta obra y proyecto. ¿De qué obra eres o de qué proyecto eres? Prácticamente es indistinto, pero no lo es. Si hay una gran distinción y tenemos que empezarlo a revisar todos. Esto no nada más es necesario o es importante para quienes habitamos la obra o quienes dirigimos la obra. Esto también es importante para las personas que están en oficinas centrales, para quienes hacen ingeniería, para quienes hacen procura y todos los procesos que dan servicio a una obra, porque todos formamos parte del proyecto
aunque no estemos dentro de la obra. ¿Va haciendo sentido esto? Vamos todos como en esta idea. Si no, me detienen, ¿eh? Nótese que parte de la obra ocurre en paralelo completamente con el proyecto. Normalmente, estas partes de aquí suelen ser los planes de contingencia, o sea, todo aquello que estamos planeando durante la ejecución, ¿sí? También viene toda la parte de controles. Controles de costos, flujos de efectivo, gestiones de cambio de alcance. Todo esto está pasando en paralelo a que ocurre la ejecución del proyecto, ¿sí? Tenemos la obra como tal y en paralelo sigue ocurriendo el proyecto. Bien, vamos a agregar una capa más para poder entender el entorno. El entorno entonces es todo el ecosistema en el que nuestro proyecto y nuestra ejecución ocurren y por ende afecta absolutamente a todos los departamentos en todos los niveles. Hablando específicamente de entorno, los entornos, de manera muy general, se pueden dividir en 7 entornos. Osvaldo, El ¿cómo primer, estás? ¿Qué ha hola, habido? hola, ¿Me cuentas? hola Bien, Boris, bien. no quiero saludar Boris. Bien, hablamos entonces que en el entorno físico, que sería el primer entorno, estamos hablando de lo que ocurre donde se está ejecutando el proyecto, pero también, perdón, en donde está ejecutando la obra, pero también donde se está ejecutando el proyecto. Esto también puede afectar, por ejemplo, una oficina. Caso curioso que me encanta a mí contar. En alguna ocasión, yo llegué a una oficina donde el primer comentario que me hizo el director general fue que su equipo no se comunicaban entre ellos. Curiosa situación porque todos compartían una gran oficina. La cuestión es que ubican estas como caballerizas que se ponen en las oficinas godines, donde cada quien tiene su cubículo y uno se sienta uno enseguida de otro, pero dividido con estas como mamparas entre cada lugar. Lo más particular era que entre ellos mismos preferían mandarse correos que voltear a verse para preguntarse cosas. Y fue muy chistoso porque cuando venía toda la parte de planeación, esto seguía ocurriendo. Entonces las planeaciones podían tomar semanas para poder tener un poco más de norte entre departamentos, aunque físicamente compartían un espacio. El entorno físico de esa oficina no estaba siendo el adecuado para una industria que era demasiado ágil y que necesitaba una información o que pudieran cruzar información de manera inmediata. Acuérdense que aquí estoy hablando de proyecto, no de ejecución. No solamente estoy viendo la obra, sino todo lo que ocurre alrededor de la obra, entre ello esa oficina central. Muchos de los problemas que había de comunicación en esa oficina se mitigaron cuando empezamos a hacer mesas redondas, por ejemplo, o mesas de trabajo. Quitamos toda esta parte, hicimos una oficina, como sala de juntas, lo suficientemente amplia para que todo el equipo pudiera entrar en esa sala de juntas. Y en algún punto se dieron cuenta que la gente pasaba más tiempo en la sala de juntas colaborando que en sus lugares de trabajo. Ese es un entorno físico. El otro entorno es el entorno urbano. Y esto lo vamos a poder entender quienes a lo mejor hemos rodado por algunas diferentes industrias. Por ejemplo, no es lo mismo el entorno urbano de la minería, que implica que tengan lugares como completamente remotos. Estamos hablando de remotos, tal vez 8 horas de la ciudad más cercana, ¿no? No es lo mismo un entorno urbano, por ejemplo, en el caso de la automotriz, que normalmente están en zonas industriales, y no es lo mismo el entorno urbano, por ejemplo, de una obra que está relacionada a la industria vertical, por ejemplo, como lo son hospitales, como lo son edificios de departamentos, como lo son inclusive quienes ejecutan escuelas, universidades, o quienes hacen, por ejemplo, habitacional. No es lo mismo hacer habitacional de una casa habitación en una zona ya urbanizada que en zonas de desarrollo que están muy lejanas a la ciudad. Esto es el entorno urbano, ¿vale? Luego viene el entorno social, que no tiene que ver necesariamente en las comunicaciones o en los niveles socioeconómicos, tiene un poquito más que ver con cómo interactúan las personas de nuestro equipo con el cliente. Ojo con este, porque casi siempre se hace de menos hasta que se empieza a medir. El entorno social tiene que ver, por ejemplo, cuando tienes un equipo de norteños trabajando en el centro del país o viceversa, gente del sur a lo mejor que viene al centro. Empieza a haber situaciones muy particulares culturales que se pueden dar con el cliente. A título personal, yo tuve una situación en la parte del Bajío
porque solía ser demasiado directa o demasiado enfocada en mis conversaciones dentro de las plantas. Y a veces se podía sentir como si yo fuera cortante o grosera. Y esto empezó a generar una situación un poco ríspida con el cliente. Esta situación en particular la vamos a platicar más al ratito, pero el entorno social tiene que ver en cómo se comunica nuestro equipo entre ellos y cómo se comunica el equipo con los diferentes clientes, tanto internos en la empresa como con los clientes, como son los usuarios o la persona que está pagando como patrocinador. ¿Ok? El entorno técnico rara vez es un entorno que dé problemas porque normalmente nuestra industria, hablando por ejemplo en el caso de Latinoamérica, nosotros tenemos carreras muy afines a la ejecución que estamos teniendo. Nuestro personal, normalmente en obras, tienen el suficiente conocimiento y credenciales para la ejecución de sus trabajos. A veces el técnico no es necesariamente, pero puede ser, hay que tenerlo en observación. Viene el entorno operativo. Este está bien padre. Este es propiamente de la industria en la que se está trabajando. No es lo mismo, y yo creo que muchos de los que están aquí conmigo en este momento, por ejemplo, los que hacen ingeniería o los que hacen procura, por ejemplo, tienen diferentes maneras de operar en dependencia de para qué industria estemos trabajando. No es lo mismo importar un generador, por ejemplo, eléctrico para una mina que traerlo, por ejemplo, a una obra industrial automotriz. No es lo mismo el tipo de bombas que se utilizan o no es lo mismo el proceso de hacer llegar una bomba en el caso de procura o de diseñar una bomba en el caso de ingeniería para una u otra industria. Esto es distinto. Lo mismo pasa con la construcción. Depende mucho el tipo de industria, la manera en la que nos comportamos y la manera en que operamos. Ese es el operativo. Luego viene la parte legal y regulatoria, que en ocasiones puede ser un tema, en ocasiones no, pero dependerá un poco de lo que tenemos que ejecutar y cómo se tiene que ejecutar. Ejemplo, en este equipo de trabajo ya habíamos tenido varias interacciones y varios proyectos con una mina en particular. Sin embargo, hubo una situación regulatoria que nos pidió que cambiáramos la manera en la que ejecutábamos. Para este proyecto en particular, la regulación era que teníamos que hacer movilizaciones nocturnas, porque estábamos moviendo fules muy grandes para que pudieran estar viajando en las mañanas. Ese pequeño cambio generó muchas situaciones internas porque tuvimos que hacer dobles turnos, inclusive triples turnos, para trabajar 8 horas cada turno y demás. Este entorno legal y regulatorio también puede dar algunos problemas con mínimos cambios, como lo fue el COVID, por ejemplo, nos revolucionó la industria completa, ¿ok? Y por último, el organizacional y cultural, que este tiene que ver con la empresa en la que estamos trabajando y la cultura del cliente con el que estamos interactuando. Me voy a ir un poquito más rápido en lo que sigue. Uy, un segundito, porque creo que me están diciendo que no me escuchan. ¿Todos me escuchan bien? Yo Sí. te escucho Perfecto, bastante bien. Ah, todo bueno, bien. entonces, ok, bien. Cualquier cosa interrúmpanme, por favor. No se queden con dudas. Bien, ahora sí, el paso cero. Más o menos hasta aquí fue una introducción muy rápida de lo que tratamos en el clic, pero aquí vamos a empezar a ahondar en situaciones. El paso cero es entender el problema al que nos estamos enfrentando para que no seamos parte del problema, ¿sí? Y se divide básicamente en 4 principios. Uno es establecer un objetivo, que sí lo platicamos. Otra es ver qué rol estoy tomando, que también lo platicamos, pero hoy vamos a ahondar en mediciones y control, ¿vale? Vamos a ver el objetivo. El objetivo depende, o es nuestra línea base para saber si estamos o podemos tener éxito o si fracasamos en la implementación, ¿ok? Lo primero es empezar a entrenar la sensibilidad con respecto a cuáles son los entornos en el que cada uno de nosotros puede tener injerencia. No necesariamente podemos ingerir en todos. Puede ser que algunos de estos nos afecten. Por ejemplo, es mi caso. Yo no decido ni el entorno físico ni el entorno urbano. Yo no tengo ese poder sobre la estructura en la que yo trabajo. A mí me dan, o sea, la parte de licitaciones. Ellos son quienes a lo mejor verán en qué tipo de minas o en qué tipo de industrias o qué tan lejos o qué tan cerca. Ellos pueden tener un poco de injerencia sobre el entorno urbano, pero yo no. A mí me dan licitaciones ganadas, por así decirlo. El entorno físico en ocasiones puede ser que no tenga injerencia. Aquí el ejercicio es empezar a sensibilizarnos
con cada uno de los entornos en los que nosotros tenemos injerencia o participamos de manera activa. Una vez que tenemos más o menos definido esto, podremos empezar a trabajar un objetivo. Yo hice este ejercicio muy rápido en el clic y se los explicaba en ese momento, ¿no? Estos tres entornos son los que a mí principalmente me afectan como gerente de operaciones. Estos cuatro de aquí son en los que yo tomo participación activa, son en los que yo tengo injerencia y yo principalmente afecto estos dos. Ahí estamos. Yo principalmente afecto estos dos, el entorno operativo y el entorno organizacional. Una vez que tengo esta base, puedo ahora sí partir a establecer un objetivo. Cada uno de ustedes vaya haciendo el ejercicio. Cada uno de ustedes vaya haciendo el ejercicio. ¿Cuáles son? Este es un ejercicio que hicimos durante el click, durante la conferencia del año pasado, ¿ok? Vayan revisando cuál de estos 7 entornos son los que les afectan más. Vayan revisando cuáles de estos son los que ustedes principalmente o tienen responsabilidad y cuáles están afectando más. Mis decisiones hoy día afectan especialmente el entorno operativo y el entorno cultural y organizacional del equipo de trabajo donde yo estoy. Ese es mi ejercicio. Les doy 10 segundos para que revisen ustedes internamente cuáles pueden ser los entornos más difíciles en los que ustedes se ven afectados, toman responsabilidad y ustedes están afectando. Bueno, no fueron 10 segundos, pero vamos a pasar a la siguiente. Ahora sí, lo primero para establecer el objetivo es definir cuál es la finalidad de la implementación de acuerdo con el criterio de una persona, un grupo u organización. ¿Quién define el objetivo? Puntualmente nosotros, pero con el criterio ya sea de nuestro jefe directo, de nuestro cliente o de la sociedad a la que estemos sirviendo, ¿vale? De ahí necesitamos vivir el Gemba, que es identificar cuáles son los problemas que estamos viviendo en campo y buscar juicios de experto. ¿Qué pasa? Puede ser que mi cliente, por ejemplo, quiera una respuesta más rápida por parte de Procura. Yo como constructora debería acercarme entonces con mi juicio de experto, que sería mi parte de Procura, mi gerente de Procura, mis compradores, para preguntar cuáles son las limitantes que tengo para dar un mejor servicio o cada vez más rápido. Luego viene el enfoque. Este enfoque siempre viene, siempre, oigan bien, este enfoque siempre viene del propósito de negocio de ese Manuel, proyecto. Hola, Emanuel, ¿no? Ok. Este enfoque siempre viene del propósito de negocio del proyecto que estamos atacando. Pareciera de arranque que todos los proyectos tienen como propósito dar dinero, pero no necesariamente. Hay proyectos, por ejemplo, que solamente tienen como propósito darnos a conocer en cierta industria o con cierto cliente, o probar cierta industria o probar cierto cliente. Hay proyectos, por ejemplo, que lo que buscan es la permanencia de la empresa en una industria o en un lugar, por ejemplo. También hay ciertos proyectos cuyo propósito es tener flujo, ¿no? Y el propósito de ese proyecto es cobrar constantemente para poder tener flujo. Hay otros proyectos que a lo mejor buscan que tengamos más experiencia o mejorar nuestra imagen, por ejemplo, con un cliente. No necesariamente todos los proyectos perciben fines económicos y lo importante aquí es estar súper alineados a que ese enfoque tenga que ver con el propósito de negocio de ese proyecto en particular. Así que este en particular la podemos ver con el director, por ejemplo, de operaciones, o lo podemos ver con el director de la empresa para la que estamos trabajando, ¿sí? O nosotros como directores, si hay directores aquí conectados, lo primero que tenemos que revisar es cuál es nuestra estrategia. Si buscamos reforzar a nuestro personal, si buscamos ajustar la estrategia, si buscamos modificar controles, puede ser también que nuestros controles no están funcionando y que el propósito de esta implementación en particular sea diseñar nuevos controles. O es un proyecto que está súper en problemado, y lo que queremos es intervenir el proyecto, ¿vale? Y por último, ¿cuál es nuestra prioridad? La prioridad puede ser, necesitamos intervenir el proyecto, pero buscando la colaboración, tenemos una relación pésima con el cliente. Necesitamos, bueno, nuestro objetivo es entonces, en 3 meses, mejorar la situación que tenemos con el cliente, está muy ríspida la comunicación,
no se está dando las fechas de entrega, estamos dando las fechas y no se están dando en ese momento las fechas de entrega. Y lo que estamos buscando es mejorar nuestros tiempos de entrega para este proyecto y cumplir con las metas. ¿Cuál es el enfoque? Nuestro enfoque es intervenir el proyecto porque ya está muy emproblemado. Es un proyecto que necesitamos tomar decisiones rápido. Y nuestra prioridad es la colaboración. Necesitamos tener una manera de comunicar, eh, una convivencia más colaborativa con nuestro cliente. ¿Me siguen en este ejemplo que estoy dando? ¿Todo lo pueden traer a su ejercicio inmediato? Ok. Sigamos con el paso cero. Ya establecimos el objetivo. Ya sabemos qué tenemos que hacer. Ya lo tenemos claro. Bien. El siguiente paso es entender mi rol. Esto lo vimos en el Click, ¿se acuerdan? Y hubo muchas preguntas sobre esto. Me lo voy a llevar súper rápido para recordarlo. Recordemos nuestro rol en la estructura de trabajo en la que estamos trabajando. Hay tres tipos de roles. Uno es directivo, quiere decir que somos quienes tomamos las decisiones. Otro es de control y otro es de soporte. Nótese que en este ejemplo rápido que puse aquí, esta parte de aquí, esos monitos brincolines, son la obra. Es quien ejecuta el proyecto. Se acuerdan de la primera diapositiva, cierto? Estas figuras que están aquí son parte de la ejecución, de la obra. Dirían en el idioma, en el slang de la obra, son los que les toran los trancazos, son los que están en la línea de fuego, ¿cierto? La parte de control, usualmente, no digo que siempre, pero usualmente son quienes están desde oficina central dando soporte a la obra. Suelen ser gerentes, por ejemplo, de seguridad, gerentes de compras, gerentes de RH. Suelen ser estas figuras que están a la par en cuanto al rol en cuanto al rol de responsabilidades junto con la obra como tal, ¿sí? Luego están los directivos, que suelen ser entonces los directores. Suelen ser No, directores. Hola, Rose. la asustaron, pues. Bueno, listo. Suelen ser los directivos, suelen ser como tal directores, suelen ser personas que toman decisiones sobre la estructura de la obra. Llámense project managers, llámense directores de proyecto, llámense directores generales sí, dirección general, suelen ser direcciones, en general suelen ser direcciones, ¿vale? Y luego tenemos la parte de soporte, que suelen ser figuras que están auxiliando dando soporte como tal al equipo de obra. Recuerden que todo esto se hace con respecto a la obra, ¿sí? ¿Ya identificaron en qué lugar están cada uno de ustedes? Bien, Sí. gracias. Ahí les va por si quedan dudas. ¿Cómo sé si yo soy o si mi rol de implementación es como soporte? Normalmente mi nivel de control es bajo, mi rol es asistencial, o sea, sugiero, propongo, proveo plantillas, digo cuáles son las buenas prácticas, propongo capacitación, apunto las lecciones aprendidas, aprendo de herramientas y actúo como repositorio de información y guía. Ojo acá, porque esto nos va a servir un montón más adelante. La parte de soporte es prácticamente quien se encarga de dar fe y legalidad a las mediciones que se tienen en campo. Normalmente son las personas que llevan los tableros de restricciones, por ejemplo, o son las personas que hacen los reportes del PPC semanal, o son, ¿me siguen en esta idea? Son personas que están supeditadas a la construcción, que dan soporte a la construcción, ¿vale? Luego tenemos control. Control, acuérdense que estaba a la par, ¿cierto? Acá anda control. La parte de control suelen tener un nivel de control medio. Su rol es de supervisión y sus funciones es que exigen el cumplimiento de normas, metodologías, procesos específicos y puede monitorear el desempeño de proyectos y realizar auditorías o revisiones. Por eso platicaba yo de gerentes. Normalmente son gerentes, por ejemplo, el gerente de seguridad de una oficina central, normalmente pide documentación, pide controles, pide reportes, ¿vale? Y por último hablamos del directivo, que normalmente tiene un nivel de control alto, tiene un rol ejecutivo
y asume funciones como el control directo de los proyectos y gestiona con sus propios recursos y personal, designa a los gerentes de proyectos y toma decisiones clave. Este rol directivo también puede ser en esquemas como proyectizados, puede ser el project manager mismo de una obra. ¿Hasta aquí tienen duda? ¿Nadie? Ok. No, gracias. Todo bien, ¿Se acuerdan gracias. que teníamos? Ok, ok. ¿Se acuerdan que teníamos nuestro objetivo, no? En ese momento es momento de hacer una pausa y revisar si el objetivo que diseñamos es coherente con el rol que tenemos en la estructura. Supongamos que yo soy una auxiliar Lean en un proyecto de construcción. Entonces, soy parte de soporte, ¿cierto? Yo estoy al servicio de los dirigentes de la construcción. Vale. Pero resulta que mi objetivo de proyecto o mi objetivo de implementación es reducir al 50% todos los desperdicios de la obra. Yo no puedo reducir, yo no puedo tener un objetivo que sea reducir. Puedo tener un objetivo a lo mejor más ajustado a mi rol, a mi rol dentro de la estructura, que podría ser registrar los desperdicios o tener un registro completamente fiel a los desperdicios que se tuvo en la obra durante todo el año. Ese es un rol que realmente es un objetivo que va directamente relacionado a mi rol, ¿cierto? ¿Les va haciendo sentido? Sí, sí, sí. Sí, sin duda, no, vas bien, vas bien, vas perfecto, no te mortifiques, sí, continúa que vas excelente, o sea, vamos, Ok, ok. Es que en el clic por lo menos los veía. Entonces yo veía los ojillos que se me... Ya por ejemplo, veía que le estaba haciendo sentido lo que estaba diciendo, ¿no? Entonces, venga. Cuando tenemos un director de proyecto, por ejemplo, o cuando tenemos un director de empresa, o cuando somos gerentes, por ejemplo, en mi caso, que estuve gerenciando operaciones por bastante tiempo, mis objetivos no podían ser tener el 100% de credibilidad en mis mediciones. Eso no era un objetivo que fuera a la par del cargo que yo estaba teniendo, ¿cierto? Entonces, también los objetivos tienen que ser coherentes. A eso nos referimos con esto. Y entonces ajustamos otra vez. Por eso regresamos otra vez. Ajustamos nuestro objetivo junto con el rol. Una vez que tenemos estos dos, ahora sí estamos listos para empezar a diseñar mediciones. Ojo que esta es nueva. Esto no lo vimos en el click y me encantaría haber hablado de esto en el click. Lo que no se mide no se controla y no lo han dicho hasta el cansancio. Esto lo hemos escuchado en todas partes, en todos los congresos, pero yo les vengo a proponer cómo podemos medir y controlar específicamente el tema de entornos, ¿vale? Venga, tenemos dos opciones. Una es una nueva medición en un nuevo proyecto y la otra es una nueva medición en un proyecto ya iniciado. ¿Se acuerdan que hablábamos de este ejemplo, ¿no? De que es una obra que está bien embroncada y que lo que queremos es saber de qué manera le ayudamos o cómo podemos ayudar, ¿sí? Y la otra, pues es un nuevo proyecto. Ahorita vamos a pasar para el diseño de control. ¿Han sentido todos? Bueno, no sé si todos, pero me acuerdo mucho de mis primeros proyectos, al menos los primeros 4 o 5 años que empecé a dedicarme a la construcción, que siempre tenía la sensación, ay, está haciendo mucho ruido esto. Discúlpame si se escucha mucho ruido. Siempre tenía la sensación de que cada proyecto era más difícil que el anterior o que los problemas se hacían más graves cada vez. Me di cuenta que de vez en cuando había algún proyecto que se sentía un poco más controlado que otro. Casi todo, y así fue como empecé a desarrollar estas preguntas, casi todo tenía que ver con esto. Imagínense un proyecto, ya sea un proyecto que tengan nuevo por iniciar o un proyecto que ya tengan ahorita activo. Y vamos contestando preguntas, cada quien en sus respectivos lugares, vayan contestando preguntas. ¿Cómo sé si lo que se esté embroncando o a lo que le tengo que poner más atención es al entorno físico, por ejemplo? Primera pregunta. ¿Existen restricciones físicas, interferencias, riesgos naturales o condiciones de sitio que puedan afectar el desempeño del proyecto? Me acuerdo mucho, mucho, mucho de un proyecto que para llegar de un punto era un complejo, no era una planta, era un complejo. Entonces, para llegar de una nave a otra, podían tomarnos caminando como 2 horas,
porque era un mundo, era un complejo industrial muy grande. Caminando no se podía llegar a ningún lado. Lo primero que tuvimos que haber previsto y lo que se aprendió de esa situación es que el entorno físico nos estaba jugando en contra y que teníamos que hacer todo un plan de movilidad para evitar que el entorno se hiciera más complicado. ¿A qué se tradujo esto? Gente llegando tarde todo el tiempo, a reuniones, a arranques de obra, gente cansada todo el tiempo. Estas actitudes, por ejemplo, de, ay, es que me falta la firma de no sé quién. Bueno, ya lo haremos mañana. Todo eso tenía que ver con que el entorno estaba lejísimos, un punto de otro. Parece chiste, pero el entorno físico sí puede ser un problema y un problema grave en un proyecto si no lo estamos leyendo. Vamos al segundo. Entorno urbano. La ubicación del proyecto presenta restricciones de tránsito, horarios, maniobras, ruido o circulación de cualquier recurso personal, equipo o material. Si la respuesta también es sí, hay que empezar a echar ojo también al entorno urbano. Por ejemplo, el tema de la minería es muy obvio, ¿no? Está lejísimos de todo y entonces cada cosa que yo necesite tiene que hacer un viaje de días para poder llegar hasta la mina. Pero nos pasó en una obra vertical que tú dirás, ay, pues tienes todo a mano. Era un edificio que estaba en Guadalajara, entonces todo nos quedaba, aparte es una de las ciudades más grandes de México, entonces tenías ferreterías, tenías casas de materiales, tenías un aeropuerto, o sea, todo te podía llegar rapidísimo, pero teníamos un tema, por ejemplo, con horarios y ruido, porque como estábamos en medio de la mancha urbana, los vecinos eran muy delicados con respecto al ruido que se estaba haciendo en la obra o con las horas. Ellos querían que a partir de las 6 de la tarde no se escuchara ni un solo ruido. ¿Cómo nos empezó a jugar esto en contra? No podíamos atrasarnos prácticamente en nada porque los planes de contingencia como lo son dobles turnos, turnos extendidos, meter maquinaria más grande, estaban completamente fuera de cualquier posibilidad y nos dificultó un montón ese proyecto. Vamos con el tercero, entorno social. La integración del personal considera diferencias culturales, de género, procedencia y convivencia, así como la infraestructura necesaria para atenderlas adecuadamente. Les voy a platicar súper rápido una historia que me pasó con este tema en particular. No, mi género nunca ha sido un problema, esa es la realidad, hasta que llegué a Nacosari, Sonora. Una mina lejísimos de absolutamente todo. Entonces, cuando yo llego, claro, yo llego con un plan de trabajo y demás, pero nos damos cuenta que no hay infraestructura para mujeres. ¿Cómo es eso? No había un baño de mujeres en el área de trabajo donde yo estaba. Y a la redonda, en varios kilómetros, no había un baño de mujeres. De locos, pero esto se pudo haber solucionado o se pudo haber previsto bajo ciertas situaciones cómo poderlo solucionar. Esto fue un problema gravísimo porque inclusive no había vestidor para mí y por ende no había campamentos para mí y por ende una serie de situaciones que se fueron dando por un tema de género. No estamos hablando de sexismo o de alguna situación un poco más dura con respecto al género, sino que la infraestructura no era suficiente para la integración de una líder mujer. De locos, pero puede pasar. También hay industrias, por ejemplo, en las que no es común ver gente muy joven y puede ser un tema. Entonces, a lo mejor con un cursito y que ya por ahí estuvimos algunos, ¿no? En curso de trato con gente difícil, fue más que suficiente para dar las herramientas adecuadas a la gente muy joven para que pudiera hacer frente, por ejemplo, a cuestionamientos o a situaciones agresivas. Un curso de 8 horas ayudó a empujar un montón de situaciones que se podían dar por entorno social. O un team building, cuando son equipos completamente nuevos que no se conocen. Vamos a seguir avanzando, porque yo me puedo quedar hablando eso todo el día. Entornos técnicos. El alcance de la ingeniería, las especificaciones, ¿están suficientemente definidas para iniciar sin depender de aclaraciones críticas? ¿Son dominados por el equipo responsable? Puede ser que la empresa haya iniciado un nuevo portafolio y que ahora, en lugar de minería, vamos a hacer una escuela. Y uno diría, ay, claro, si tú haces minas, hacer una escuela es mucho más fácil. No necesariamente. No necesariamente. El hecho de que nuestro equipo sea experto o tenga muchos años de experiencia o conozca perfectamente una industria no nos asegura que puedan tener la capacidad de respuesta técnica que se requiere para un proyecto en escala más pequeño. Los problemas de obra se van a presentar en cualquier tipo de obra. Y en alguna ocasión se me ocurrió ejecutar una casa con la plena confianza de que yo sé hacer o yo sé dirigir obras industriales. Y la realidad es que los problemas son muy distintos. Esta curva de aprendizaje que podemos tener em, puede afectar gravemente los resultados del proyecto.
¿Me siguen todos en lo que trato de explicarles? No tiene que ver con el monto, no tiene que ver con la magnitud, no, tiene que ver con que son industrias distintas y que van a exigirnos de manera muy diferente. Bien, entorno operativo. El equipo conoce y ha trabajado previamente bajo los estándares, ritmos, prácticas operativas propias de esta industria. Este proyecto requiere operar bajo condiciones, procesos o restricciones significativamente diferentes a las habituales. Le estaba contando esta historia de este proyecto que tuvimos que hacer de noche. Fue una locura. Nosotros no estábamos acostumbrados, por ejemplo, simplemente pensamos que con una lámpara se armaba, no se armó con una lámpara. Es muy diferente hacer un turno extendido o un turno de noche que trabajar de noche por meses y meses y meses. Requirió físicamente que tuviéramos más atención, por ejemplo, en la alimentación. Tenemos que estar muy al pendiente de la gente, que no estuviera somnolienta. Requerimos de nuevas maneras de controlar y de medir muchas cosas a las que no estábamos habituados, a pesar de que éramos un equipo ya muy consolidado para este proyecto. Cuando el entorno operativo cambia, puede ser una situación muy riesgosa y puede generar un entorno muy difícil. El entorno técnico es al interior del equipo y el entorno operativo tiene que ver con la empresa. Ojo, aguas, hay otro más que me acuerdo muy bien. Era una empresa muy bien consolidada que trabajaba en el norte del país y trabajaba muy bien. La situación se presentó cuando quisieron abrir una obra foránea en el centro. No tenían a los mismos proveedores, no conocían la zona y era el primer proyecto que hacían a distancia, donde había una oficina central y la obra estaba lejos de ellos. Parecía fácil de arranque, pero esto dificultó enormemente la ejecución y el proyecto también. Entorno legal y regulatorio. Existen restricciones regulatorias, contractuales o de cumplimiento que puedan detener, limitar o encarecer la ejecución. Ojo y aguas, cuando hay nuevas cláusulas que parecieran despreciables. Es un cliente que tenemos toda la vida trabajando con él, pero le dio por agregar una o dos cláusulas. Esa una o dos cláusulas tienen que verse con mucho detalle en cómo afectan la ejecución y el proyecto, porque puede ser que tengamos alguna complicación importante que nos embronque todavía más el proyecto. ¿Sale? Y por último, entorno organizacional y cultural. Los responsables, niveles de autoridad y mecanismo de tomas de decisiones están claramente definidos y alineados. La cultura de cliente, contratistas, equipos participantes favorece la colaboración, comunicación y solución oportuna. Casi siempre, cuando son nuevos proyectos, cuando son nuevos clientes, cuando la respuesta es no, no está claro. Ojo y aguas. Ahora sí. Vamos a imaginarnos que ya tenemos con qué partir, que es un proyecto que ya arrancó, porque todo hasta ahorita hablábamos de un nuevo proyecto, pero ahora vamos a hablar de un proyecto que ya está iniciado. Cuando el proyecto ya está iniciado, hay que buscar mediciones confiables de lo que tengamos. Ojo, confiables. Pueden ser nuestros tableros Last Planner con el PPC, por ejemplo, pueden ser los reportes de avance, pueden ser los reportes de desempeño, tableros de restricciones, no conformidades o registros. Los puse en negritas porque estos son mis favoritos. Tableros de restricciones pueden funcionar muy bien para el ejercicio que les voy a proponer. No conformidades también son un buen arranque. Y si llegaran a tener registro de conflictos, también puede funcionar. A veces las minutas de reuniones pueden servir para este fin. Y luego que tenemos todo esto, podemos clasificar datos. ¿Para qué sirvieron las preguntas anteriores? Para empezar a tirar un foco, para empezar a ver cuál de nuestros entornos pudiera ser el más emproblemado. Para este ejercicio, yo les propongo que revisen uno. ¿Cuál es la pregunta que más ruido está haciendo? O si quieren hacer una matriz de riesgos, se la avientan. 7 entornos. ¿Cuál es el entorno en el que más riesgos eh, se está presentando en sus obras, en su proyecto? Y de ahí podemos partir. No se trata de que midan los 7, se trata a lo mejor de medir uno, dos o tres, los que les permita. O en el caso, por ejemplo, de estos tableros, supongamos que nuestros tableros de restricciones todo el tiempo están atendiendo a un tema de procura. Ah, bueno, listo, procura siempre está tarde. ¿Por qué procura siempre está tarde? ¿Qué está pasando con procura? Podemos hacer un árbol de Chicago, podemos hacer no sé, algún formato de lo que les parezca para buscar causas raíz y de ahí partimos. La idea es tener mediciones con qué partir. Y de ahí empezamos a clasificar datos y ahí viene lo padre. Vamos con el diseño de control. Ya tenemos nuestros datos, ya tenemos con qué partir, ya tenemos un algo.
Yo les puse aquí, obviamente quité toda la información relevante para ocultar un par de información, pero me van a entender muy bien a qué me voy a referir. Tenemos nuestros 7 entornos. Empezamos a identificar que particularmente 3 se repetían mucho en esta empresa: el entorno social, el operativo y el legal y regulatorio. ¿Cómo hicimos esto? Con un tablero de restricciones. Y empezamos a ver cada restricción que se presentaba, a cuál de estos posibles entornos estaba relacionada. Y sacamos un Excelito. Obra 1, obra 2, obra 15. Eran 15 obras. Y en este ejemplo solo nos enfocamos en el entorno social. Pusimos de esas restricciones, por ejemplo, en la obra 1, cuánto nos había impactado en tiempo, en toda la obra, en todo el año, cuánto nos había impactado. Nosotros tuvimos un atraso de 29 días por incidencias relacionadas al entorno social. En esta obra tuvimos un impacto económico de 10 unidades, no voy a decir si millones o 10,000 pesos o 100,000, solo voy a decir que 10 unidades de impacto económico. Y en total se registraron 61 incidencias. Quiere decir entonces que entre estas 61 incidencias perdimos 10 unidades de dinero y 29 días. Y esta de aquí, perdón. Cada una de estas sumas de incidencias es una bolita en este diagrama. Solo estamos hablando de entorno social. Como ven, abajo está el impacto en tiempo y en el Y está el impacto económico. Quiere decir que entre más hacia la derecha, más tiempo perdimos, y entre más hacia arriba, más dinero perdimos. Y los círculos, el tamaño de los círculos está en dependencia de cuántas incidencias hubo. Uno de los más grandes, por ejemplo, es la obra 2. Es mucho más. Hola, Norali. No hay dudas. Ok. Reviro. Por ejemplo, esta obra 2 es una obra que tuvo muchas incidencias, tuvo 107 incidencias, tiene un impacto económico, pues, intermedio, pero sobre todo en tiempo. Perdimos muchos días en esa obra. La propuesta y la manera de leerlo muy rápido, en lugar de revisar una por una y empezar a ver, puede ser este diagrama, por ejemplo. ¿Cuál fue la obra más fregada de todas? Esta. Es la obra 9, que tuvo 124 incidencias, con un impacto de tiempo de 65 días perdidos y un impacto económico de 14 unidades. ¿Qué pasa si a todo esto le vamos agregando más capas? En este ejemplo que ven aquí, son todas estas obras, de la 1 a la 15, pero ahora tomamos en cuenta los 3 entornos más embroncados que teníamos: el entorno social, el entorno legal y regulatorio y el entorno operativo. Si se dan cuenta, el peor de todos los entornos para este caso fue el operativo. Si nosotros solamente vemos el operativo, podemos ver que la obra 8, por ejemplo, tuvo 209 incidencias registradas, con 90 días de pérdida y 36 unidades perdidas económicas. Esto solamente sale de tableros. Esta es la manera a lo mejor de empezar a ver los entornos como un problema. ¿Cuál creen ustedes que fue el primer entorno que se atacó para este proyecto? Para esta empresa en particular, ¿cuál fue el primer entorno que empezamos a poner atención? El operativo. Exacto. Hola, Diego, ¿tú estuviste en ese proyecto? Correcto. El operativo fue el primero que tuvimos que atacar y que tuvimos que atender. Esta es la manera de leerlo. Y entonces los planes, todos los planes de trabajo que se hicieron para esa empresa en particular, tuvieron que ver con todo el sistema operativo. El primero que tuvimos que entrar a atender fue el operativo, y nuestro plan de trabajo fue 100% en temas operativos. La suma va de nuevo. Esto que está aquí lo tuvimos que sumar. Ahora lo vimos como un todo. Sumamos todos los entornos sociales, todo el regulatorio y todo el operativo. Cuando se suman todos las incidencias, tenemos que el entorno social estaba generando más pérdidas en tiempo. Todas las diferencias sociales que teníamos, todas las diferencias sociales que había entre las oficinas, el cliente y demás, esas diferencias sociales eran las que más tiempo nos estaban haciendo perder. El entorno operativo era el que nos hacía perder mucho tiempo y mucho dinero. Y todos los entornos legales y regulatorios era lo que más dinero nos estaba haciendo perder, pero no tiempo. ¿Quién toma las decisiones en este caso? Bueno, dependerá mucho
bajo qué circunstancia o cuál es el propósito o cuál era mi objetivo. En este caso, quien tomó las decisiones fue el director general de esta empresa, basado en precisamente este análisis de incidencias. Para él no era un problema en la situación regulatoria y legal, porque muchas de estas obras ya estaban casi a término, ya no eran problemas que se iban a seguir presentando, porque ya estaban por terminar. Entonces lo que seguía, nuevamente, era concentrarnos en el entorno operativo. Necesitábamos aminorar las incidencias registradas o el impacto en tiempo o el impacto económico. ¿Tienen dudas hasta aquí de cómo llegamos a esta gráfica? ¿A todos les queda súper claro cómo llegamos a esta gráfica? Estamos casi por acabar. Continúa así, va bien, va bien. O sea, Y lo vamos a nadie te poner. quiere interrumpir porque es que va tan fluido. Es como si estuvieras viendo una película. Entonces, no te mortifiques, que va muy bien. El siguiente paso, ahora sí, es diseñar la implementación. Una vez que que se llega a este nivel, una vez que tenemos este nivel, una vez que tenemos, no es cierto, pasó acá, una vez que tenemos una gráfica como esta, que tenemos identificados nuestros entornos más peligrosos, una vez que tenemos esto y una vez que tenemos esto, terminamos el paso cero y estamos listos para el diseño de nuestra implementación. Nada más tenemos una hora para platicar hoy, pero se los voy a dejar hasta aquí. Empezamos con las dudas, si tienen dudas, y en la siguiente sesión que tengamos todos juntos, hablamos del paso uno si quieren. ¿Quién se anima? ¿Nadie tiene dudas, de verdad? No, no hay duda, va muy bien. Pues Imagínate, se fue la electricidad. O sea, estoy aquí con emergencia para poder ver el fin de la película. ya, ese es el fin de la película, ese es el capítulo uno. No, pero va bien, porque yo he estado, sé por dónde va porque es la manera de atenderlo. Y después, Correcto. cuando volvamos a tener la próxima sesión, yo les narro una historia similar. Pero va a ser Muy un bien. poquito más complicada. Ok. Felicitaciones de antemano. Gracias, Inge. Gracias. ¿Alguien conectado? ¿Dudas? ¿Por dónde le quieren dar? No sé, yo he tenido muchas conversaciones con muchos de ustedes sobre este tema. Muchos tenemos dudas de por dónde entrar. ¿Todo quedó claro? Yo creo que justo es cómo presentarle esto a un equipo que nunca ha visto esto, ¿no? O sea, un equipo que nunca ha manejado este tipo de situaciones. Eh, Cómo los haces visualizar y aterrizar todo lo que se requiere justamente para llegar al objetivo que nosotros estamos marcando, ¿no? Mm, hay muchas maneras, hay muchas maneras. Lo primero, antes de cualquier cosa, es tener datos completamente, mediciones reales, lo más reales posible. Antes de empezar a hacer planes, antes de quererlo presentar, antes de cualquier situación, lo primero es tener datos lo suficientemente claros y lo suficientemente... Hay veces que no se tienen, esa es la realidad. Hay veces que no se tienen históricos, hay veces que no sabes qué fue lo que salió mal. Lo primero será entonces empezar con un last planner, por ejemplo. Empezar a hacer un plan de trabajo, empezar a ver en dónde están fallando, por qué están fallando, cuáles son los errores que normalmente se están presentando semana con semana. Si la gente está llegando tarde a las juntas, por ejemplo, y todas las juntas están llegando tarde, no importa que lo regañen, no importa, la gente sigue llegando tarde, podríamos empezar a hacer preguntas como, ¿por qué? ¿Por qué llegaron tarde? ¿Por qué siguen llegando tarde? ¿Qué es lo que está pasando? No sé si me voy explicando en la idea, pero siempre hay un paso atrás al que a lo mejor podemos recurrir para empezar a tener información lo más fiel posible. Y una vez que se tenga esa información, es empezar a clasificarla. Justo por eso hablábamos de esto aquí. Buscar mediciones confiables y clasificar los datos. Con esas dos, ya puedes empezar a buscar cómo se presenta, a quién se lo presentas, porque puede ser inclusive que no sea una decisión de tu empresa, sino que es un problema de tu cliente. Cuando es un problema técnico, por ejemplo,
A lo mejor lo que necesitas son talleres, a lo mejor lo que necesitas es traer a una persona que capacite tu personal, ¿sí? Todo parte de aquí, de tener mediciones confiables y de clasificar esos datos. Y de ahí me hablas y vemos qué tenemos que hacer y por dónde le tenemos que dar. Ustedes no se preocupen. Ok, sí. Sí, yo creo que lo que se refiere Diego es eso, la aceptación al cambio, ¿no? Cómo incorporarlo, porque la, la, la culpa no, la responsabilidad a veces no la quiere aceptar nadie, o sea, de los errores. Entonces, yo creo que a eso es lo que se refiere. Y hay que manejar equipos ahí, hay que tener habilidades para dominar esos equipos e implementar esos cambios. A muchos no le van a gustar. Ese es El el rechazo. enfoque que él está dando, ¿no? Obviamente vas a tener las mediciones, sí, pero a veces el equipo, el que viene incurriendo en la falla, no está muy dispuesto a aceptar el error tampoco, ¿no? Bueno, esto también depende mucho de cuál es nuestra posición en la estructura. ¿A qué voy con este tema de la posición en la estructura? Puede ser que el equipo no tenga ganas o no quiera aceptar lo que está pasando. Si el objetivo nuestro es un tema de soporte y nuestro objetivo es tener el conocimiento de las causas raíz lo más fiel posible, en realidad nuestro propósito se está cumpliendo. Es que también tiene que ver un poco con nuestra posición en la estructura. Si bien el rechazo al cambio es una situación que hay, quienes tienen que dirigir el cambio normalmente están acá arriba. Y yo no voy a preguntar, digo, lo digo como a título personal, bajo la estructura en la que yo hoy trabajo, que más o menos ando en una posición directiva, yo no pregunto si quieren hacer el cambio. Yo literalmente lo dirijo. Y muchas veces mi objetivo va directamente relacionado con la posición. Si nosotros queremos hacer un cambio en una posición de soporte, va a ser muy difícil que se pueda lograr. Esa es la realidad. Si nosotros estamos queriendo gestionar un cambio desde la parte de control, recuerden que la parte de control precisamente lo que busca es el cumplimiento de normas, de metodologías, de procesos específicos. Esto quiere decir que estas posiciones tienen el poder de exigir el cumplimiento de estas normas y de estos controles. Tal vez esta parte de cambio o de gestión del cambio o la frustración por el rechazo al cambio venga probablemente porque el objetivo que estamos teniendo no está del todo alineado con nuestra posición en la estructura. Si hay demasiado rechazo al cambio y el cambio está siendo muy complicado, tal vez lo que haya que revisar es la posición desde la que estamos tratando de hacer ese cambio. ¿Suena? ¿Resuena? ¿Hace sentido? Sí, 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 va bien, va bien. Good. ¿Quién Completamente. Y más? es que lo ¿Algún haces ver bien comentario? fácil, Patricia, pero, pero no está Claro, tan. ella lo narra como muy fácil, o sea, Ajá. lo va narrando y tú dices, sí, Sí, eso se hace muy fácil. ustedes definan. No, y Ya No, que. no, de verdad. es muy gestual, entonces ella dice, bueno, es fácil, ustedes llegan a la obra y hablan con la gente y le dicen, mira, el cambio tienes que hacerlo de esta manera y todos van a obedecer. Pero ya, depende del nivel, como tú dices, Sí. o sea, del directivo hacia abajo. Concientizar. A lo mejor me tocó Bueno, estar mucho tiempo también en la parte de soporte, o sea, también pasé por todo el abanico. Entonces, yo me acuerdo mucho de las implementaciones en las que yo me desbarataba por querer convencerlos del cambio, hasta que entendí que mi trabajo y mi objetivo y la frustración que estaba teniendo no estaba alineada. Entonces, mi objetivo tenía que ser ad hoc a al poder que yo podía tener dentro de esa estructura y de ese cambio. Y no, no importaba cuántas gráficas, no importaba cuánta información, la decisión no era mía, pero sí podía hacer mi chamba acercar esa información a quien le fuera necesaria. Muchas veces esta información que ven aquí, por ejemplo, y me pasó en este proyecto en particular que les expuse hoy, estas 15 obras, no existía la estructura en la empresa para yo tener esta información. Esta información la obtuve yo de primera mano. Yo me fui a la obra a levantarla y a ver cómo estaban las incidencias y demás, porque la estructura de la empresa no tenía alguien que me lo pudiera dar.
pero yo me movía como pez en el agua porque yo conocía muy bien cómo era hacerlo, porque lo hice muchísimos años. Entonces, a lo mejor, de nuevo, yo al inicio no busqué un cambio, no llegué yo dándoles, vamos a cambiar, no, yo llegué, me senté y empecé a levantar reportes, empecé a ver por qué había fallas, empecé a hacer las planner, empezamos a ver las causas de incumplimiento y eso fue todo, ese era mi trabajo en primera instancia y mi objetivo en primera instancia era saber cuáles eran los principales entornos con problemas. Ese fue mi primer objetivo. No llegué a cambiar a nadie, no llegué a decirle la culpa la tienes tú, no llegué a ver quién le estaba regando, no. Mi objetivo en ese momento como persona de soporte era obtener información, nada más. De ahí brincamos un poco a un tema gerencial. Y en ese tema gerencial, cuando yo ya tenía el poder en la estructura para poder empezar a pedir controles, así se hizo. O sea, necesito que me manden este reporte de manera semanal. Y como mi posición dentro de la estructura era gerencial, ese reporte empezó a llegar, empezó a llegar, empezó a llegar. De ahí empezamos a tomar decisiones con la dirección y es cuando yo empiezo a tomar ya decisiones sobre la estructura de manera directiva. El cambio vino de un director, no de un auxiliar de un tablero. Sobre todo los que lo han vivido saben de lo que estoy hablando y va haciendo un poco de sentido, pero esa es la manera. Por eso nuestros objetivos tienen que estar completamente alineados. Hola, Gabriel. ¿No? ¿No es aquí? Se le abrió el micrófono, creo. Yo creo que yo me tengo que retirar en realidad. Creo que me van a invitar a la segunda parte de la sesión, ¿verdad? No me Claro que van a sí. dejar con esta expectativa, con esta interrogante. Es una emergencia, no tengo electricidad y me tengo que No, retirar. ¿en qué? Antes nos damos los Pero, santos que anda acá. perdón, Nos encanta que ande acá. bueno, Andy le digo yo a mi abuelo, pero muchas gracias por la invitación, muy buena tu exposición, muy explícita, excelente, brillante. Es un cuento, es una narrativa muy buena. Espero la segunda. ¿Cuándo tienen planificada la próxima? Apenas que nos diga Belén y Josué, nos ponemos de acuerdo y estamos haciendo llegar la invitación a todo el mundo, ya lo saben. Bueno, gracias. Feliz noche para todos y les deseo suerte. Gracias, Gracias a Ha sido un ustedes. placer. Muchas que gracias. esté bien. Hasta luego. Que estén mejor las cosas, que se mejoren. Sí. Igual, Gracias, hasta luego. gracias, Un abrazo de verdad. gracias. Seguimos todavía con las preguntas, porque Sí, sí, fíjate que sí sí. tengo algunas dudas. A ver, dile, échala. En tu experiencia, ¿te han tocado situaciones, digo, porque la verdad es que yo de haber sabido esto hace 5 años me hubiera ahorrado muchísima frustración de que no entendía el por qué si llegaba con toda la buena actitud, no, pues las cosas no funcionaban. Entonces, Correcto. desde tu experiencia, ¿te ha tocado situaciones en las que, por ejemplo, desde un puesto de soporte, o sea, tienes a tus mandos altos que pues prácticamente están en, no por decirlo en contra, pero pues obviamente no están convencidos y por más información que les presentes, pues no buscan hacer un cambio. Entonces, no sé, a ti, ¿cómo te ha tocado vivir eso? O sea, entiendo que sí presentaste información, pero sí me imagino que te tocó puntos en los que pues, aunque presentaras todo, pues no había un cambio, no había esa intención, pues de sacarle valor a lo que tú estabas haciendo. Bueno, la cuestión aquí es también un poco el respeto al trabajo de los gerentes y de los directores. Hay veces que no entendemos las decisiones que se están tomando de los portafolios, por ejemplo, pero también se tienen que respetar y se valen. Muchas veces no entendemos las decisiones que se toman, pero hay veces que no podemos tampoco estar nosotros explicando las decisiones o las situaciones regulatorias o las situaciones de flujo que se están viviendo dentro de la empresa. Y hay muchas situaciones, la verdad es que es bastante complejo. Entonces, querer nosotros o lo que nos parece mejor a nosotros o lo que bajo nuestra perspectiva es mejor es algo muy particular a cómo lo vivimos en las obras. Y hay veces que la estructura misma de la empresa no está preparada ni tiene el foro para poderlo hacer. La intención de la mejora continua no se trata de
eh, hacer algo y esperar que se tome en cuenta y que ya cambie todo y todo se mejore. Porque a lo mejor una propuesta que nosotros tenemos no somos conscientes de cuántas otras cosas pueden afectar o cuántas otras cosas pueden visibilizar. La realidad es que esta onda de los entornos está bien padre porque mejora mucho em, la manera en la que habitamos la obra y de una u otra manera también nos beneficia a nosotros en comunicarnos más efectivamente, en tener respuestas más rápidas, en... Hay mil maneras, pero lo que yo te propongo para evitar el estar adivinando si lo que estoy haciendo está bien o está mal, yo te propongo que antes de arrancarte a empezar a mandar información, entiendas primero cuáles son los puntos que ellos quieren revisar y tratar de entender cómo lo quieren ver. ¿Te acuerdas que platicábamos de, es que todas las horas tienen que dar dinero? No necesariamente. Y a veces esas preguntas se tienen que hacer antes de empezar a hacer controles o antes de empezar a hacer mediciones. El proyecto en el que yo hoy estoy, el principal o lo más importante para quien es mi jefe actual es el prestigio y la confiabilidad en el equipo. ¿A qué te suena eso? A que yo tengo que medir que si digo que el lunes se haga. No estamos hablando de flujo, no estamos hablando de no sé, no estamos hablando de situaciones como a lo mejor margen de contribución. No, 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 estamos hablando simplemente de que seamos confiables en lo que estamos prometiendo y que tengamos cuidado. ¿Y esto cómo se está haciendo? Con buffers, básicamente. Entonces, lo único que ellos quieren ver en este momento son programas de avance, programas de cumplimiento, planeado versus real. Eso es lo que ellos quieren ver. No sirve de nada que yo esté soltando y soltando y soltando datos y datos y datos y mis mediciones de entornos y si para ellos eso no representa algo que quieran ver. Entonces, como en este punto en el que hoy estoy, esta obra es muy importante el prestigio y que nuestra palabra se cumpla. Mi programado versus el real, es en lo que yo estoy todo el tiempo poniendo atención. Y en cuanto hay algún incumplimiento que pueda atrasar la obra o que pueda atrasar un compromiso, entonces lo empiezo a medir. Y eso es lo que quieren ver mis jefes. ¿Me sigues en esta idea? ¿Estoy contestando a tu pregunta? Sí, bastante. El valor no es lo que tú decides. El valor es lo que ellos quieren ver. Y entonces, claro, le importa muchísimo cuando yo le estoy presentando cosas que tienen que ver con un posible atraso en un compromiso. Claro que le importa y le importa mucho. Esa es la manera, por ahí es. No lo que yo decida. Claro, yo veo que el equipo se lleva de la fregada. Bueno, pero eso da igual, porque lo que importa es que estamos cumpliendo los compromisos. ¿Me sigues? Sí, totalmente. Ahí estás. Entonces, esa es la idea. Esa es la idea de mi respuesta. Espero no haberte hecho más bolas. No, muchas gracias. Por Patricia, ahí, me no sé están si ella. preguntando, Adelante. disculpa, Josué, me están preguntando si nos vas a compartir la presentación. Yo la verdad es que Ay, sí, dije claro. que la vas a compartir en el grupo. Ahí puse un link en donde en teoría pueden unirse a nuestro grupo de WhatsApp de la Ciudad de México, Comunidad de Prácticas en la Ciudad de México, para que obtengan la presentación. Sí, ahí se las. Hace ese Creo que sí, avisito. ahí se las mando. Gracias. De una vez les mando las del clic, ojo y aguas, porque si se dan cuenta, digo, yo encantada de platicar con ustedes todo el día, pero ¿se acuerdan que en el clic hablamos, había una diapositiva específica de cláusulas nuevas, de ideas de cláusulas nuevas para contratos? No sé qué. Bueno, esa idea, esa gestión viene precisamente de esto, de que atacamos toda la parte operativa y luego nos dimos cuenta que podemos mejorar muy fácil la parte regulatoria con clausulitas de contratos. Entonces, ahora ya podemos unir las dos presentaciones. Ahí es donde entra. Digo, para los que estuvieron conmigo en el clic, ahora va a hacer todo sentido, ¿no? Ahí les mando las dos. Gracias. Bueno, jóvenes, tengo otra reunión ahorita. Ay, me gusta mucho platicar con ustedes. Avísenme cuando vemos el paso uno. Así, ya que el cero quedó claro, le entramos en uno, pero traten de hacerlo. Neta, sí traten de hacerlo para que en el paso uno ahora traigan todas las dudas frescas. Y si se atoran, mándenme un mensaje. Ahí les dejo mi LinkedIn. Y todo el mundo que me ha escrito siempre le he respondido. Siempre. Entonces, échame un mensaje, platicamos. A mí me encanta esta teoría de los entornos. Ayuda un montón, ayuda un montón. Y no esperemos que los entornos difíciles se acaben.
Solo esperemos domarlos de mejor manera, porque por eso tenemos chamba, porque los entornos se ponen muy difíciles. ¿Cuánto? A que las preguntas que les hice aquí, la mayoría contestaron no. Por eso las obras se embroncan, por eso todos los proyectos son difíciles, por eso, esa es la razón clave de por qué todos los proyectos se embroncan tan continuamente. Está padre, ¿verdad? Muchas Sí, muchas gracias, gracias. Pati. Pues dale, Josué. Gracias, hasta luego. Muchas gracias, equipo, y muchas gracias a toda nuestra Muchas gracias, audiencia. Patricia. Patricia, muchísimas Gracias, gracias buenas por tardes. Excelente. toda esta información. Estamos pendientes para el paso 1. Muy bien, Y me para gusta verlos. todos que quieren seguir escuchando conferencias y contenidos de Patti, les anuncio que va a estar presente en el Congreso de este año en el CLIC Ah, Monterrey sí. el 12 y 13 de noviembre para que se preparen y pues sigan aprendiendo de Patti. Muchas gracias, Patricia. Nos vamos a ver para hablar de cosas relacionadas a equipos de alto rendimiento. O sea, el tema también está muy cool y viene de la mano con esto. Entonces, ojalá nos podamos ver todos en el click. Se pone bien padre. Ojalá, muchas Gracias. gracias. Bye. Esperemos que sí. Adiós.